En los últimos días de Neftalí, uno de los 12 hijos de Jacob, se desplegaba una escena familiar llena de emoción y significado. A la edad avanzada de 132 años, Neftalí, sintiendo que su tiempo en este mundo se acercaba a su fin, decidió reunir a sus hijos. Era el 7º mes, en un día que marcaba un punto de inflexión en la vida de su familia. Neftalí, a pesar de su avanzada edad, aún mantenía una presencia vigorosa y un espíritu vivaz. Planeó cuidadosamente un banquete para sus hijos, deseando crear un espacio de comunión y celebración. Su intención era que este encuentro fuera una mezcla de alegría y reflexión, un momento para fortalecer los lazos familiares y compartir enseñanzas vitales. Dijo Neftalí: organizando el banquete, preparemos un banquete con abundancia de alimentos y bebidas. Quiero que este sea un momento de unión y alegría, una ocasión para compartir y recordar. El banquete fue un evento lleno de risas y conversaciones, donde los recuerdos y las historias fluían libremente. Neftalí observaba a sus hijos, sintiendo una mezcla de orgullo y nostalgia, consciente de que este podría ser uno de sus últimos momentos juntos. Al amanecer del día siguiente, tras el banquete, Neftalí se despertó con una sensación de serenidad y una convicción profunda. Reunió a sus hijos y, con una calma que denotaba su aceptación, les reveló su percepción de que su vida terrenal estaba llegando a su fin. Dijo Neftalí: estoy cerca del final de mi viaje en este mundo. Siento que me estoy muriendo. Los hijos de Neftalí, sorprendidos y no del todo convencidos por las palabras de su padre, miraron su figura aún robusta, luchando por aceptar la idea de su partida. Dijo el hijo mayor de Neftalí: padre, aún te ves lleno de vida. ¿Cómo puedes estar seguro de tu partida? Neftalí, con una sabiduría nacida de la experiencia y la introspección, sabía que su percepción no era un engaño. Consciente de que cada momento era precioso, deseaba impartir sus últimas enseñanzas y bendiciones a sus hijos, queriendo dejar un legado que perdurara mucho después de su ausencia física. Así, en medio de la incredulidad y el cariño de sus hijos, Neftalí se preparaba para compartir sus pensamientos y consejos finales, buscando infundir en sus descendientes los valores y principios que había atesorado a lo largo de su vida. Era un momento de transición, no solo para él, sino también para toda su familia, que pronto enfrentaría el mundo sin su presencia física, pero con el legado de su espíritu y sus enseñanzas. En aquel momento solemne, Neftalí, consciente de que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, comenzó a impartir sus últimas palabras y enseñanzas a sus hijos. Les confirmó que, tras el banquete que habían celebrado el día anterior, su vida llegaría a su conclusión. Dijo Neftalí: alabo al Señor por todos los días de mi vida, y ahora, tras nuestro último banquete juntos, siento que mi tiempo ha llegado. Escuchen, hijos míos, descendientes de Neftalí, las palabras finales de su padre. Con sus hijos reunidos en torno a él, Neftalí comenzó a relatar la historia de su nacimiento y la manera especial en que había recibido su nombre. Dijo Neftalí: yo nací de Bala, la sierva de Raquel. Raquel, en un acto de astucia, había entregado a Bala a Jacob en su lugar. Y fue así como mi madre, Bala, me dio a luz sobre las rodillas de Raquel. Por todo ello, fui llamado Neftalí, que significa mi lucha, reflejando la lucha de Raquel por tener hijos. Los hijos de Neftalí escuchaban atentamente, capturando cada palabra y reflexionando sobre el significado de su herencia y el legado de su padre.
Dijo hijo de Neftalí, la historia de nuestro padre es una parte importante de nuestra historia familiar. Nos muestra cómo los nombres y las circunstancias de nuestro nacimiento están entrelazados con historias más amplias y significados profundos. Neftalí continuó hablando, compartiendo no solo los detalles de su nacimiento y su nombre, sino también las lecciones que había aprendido a lo largo de su vida. Quería que sus hijos comprendieran la importancia de su linaje, las circunstancias de sus vidas y cómo debían llevar adelante el legado familiar con honor y responsabilidad. En esos momentos finales, Neftalí no solo estaba diciendo adiós a sus hijos, sino que también estaba solidificando su legado, asegurándose de que las generaciones futuras continuaran con los valores y las enseñanzas que él y sus antepasados habían valorado. Era un momento de traspaso de sabiduría, de conexión generacional y de reflexión sobre el ciclo de la vida. Neftalí, en su discurso final a sus hijos, se sumergió en los recuerdos de su infancia y la especial relación que tuvo con Raquel, la esposa de Jacob, a pesar de no ser su hijo biológico. Dijo Neftalí, Raquel siempre tuvo un cariño especial por mí. Desde que nací sobre sus rodillas, ella me trató con mucho amor. Siendo aún un niño, recuerdo cómo me besaba y expresaba sus deseos diciendo, ojalá pueda haber un hermano tuyo, nacido de mi vientre, que se parezca a ti. Sus plegarias y su amor se reflejaron en la semejanza que compartía con José. Ella siempre nos vio como sus propios hijos. Neftalí hizo una pausa, reflexionando sobre la profunda conexión que tenía con Raquel, y cómo esta relación había influenciado su vida y su vínculo con José. Dijo Neftalí, aunque mi madre biológica es Bala, la sierva de Raquel, siempre sentí una conexión especial con Raquel. Bala, hija de Roteo y hermana de Débora, la nodriza de Rebeca, nació el mismo día que Raquel, lo que añadía otra capa de conexión entre nuestras familias. Los hijos de Neftalí escuchaban, fascinados por las historias de su padre y la complejidad de las relaciones familiares en su linaje. Dijo un hijo de Neftalí, la historia de nuestro padre es como un tapiz tejido con hilos de amor, destino y oraciones. Nos muestra cómo las relaciones y los afectos pueden trascender la biología y cómo las conexiones familiares se entrelazan de maneras inesperadas. Neftalí quería que sus hijos entendieran que, más allá de los lazos de sangre, lo que verdaderamente forjaba y mantenía fuerte a una familia era el amor, el cuidado y las oraciones. Sus recuerdos de Raquel no solo eran un tributo a ella, sino también una lección sobre el poder del amor y la importancia de acoger y valorar a cada miembro de la familia, independientemente de su origen. Con estas reflexiones, Neftalí no solo compartía su historia personal, sino que también transmitía a sus hijos y futuras generaciones un mensaje sobre la importancia de los lazos afectivos, la gratitud y el reconocimiento de todos aquellos que, de una forma u otra, han formado parte de nuestra vida y han contribuido a nuestro ser. Era una invitación a recordar y honrar a todos los que nos han amado y nos han dado forma, tanto dentro como fuera de los lazos de la familia tradicional. Neftalí, en su relato a sus hijos, continuó trazando la historia de su linaje, revelando detalles sobre sus antepasados y las circunstancias que habían dado forma a su familia. Dijo Neftalí, Roteo, el padre de mi madre Bala, tenía un origen notable. Era un caldeo, descendiente de Abraham, y era conocido por ser un hombre libre, noble y temeroso de Dios. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando fue hecho prisionero y comprado por Labán. Neftalí explicó cómo Roteo había sido integrado en la familia de Labán a través del matrimonio. Dijo Neftalí,
Labán, buscando integrar a Roteo en su hogar, le dio como esposa a Ena, una de sus siervas. De esta unión nacieron 2 hijas. La primera fue Selfa, cuyo nombre fue elegido en recuerdo del lugar donde Roteo fue hecho prisionero. Luego llegó Bala, mi madre. Neftalí compartió una anécdota curiosa sobre el nacimiento de su madre, que reflejaba la personalidad que ella tendría en la vida. Dijo Neftalí: cuando Bala nació, Ena, su madre, notó en ella un espíritu ansioso y vivaz. Incluso desde su nacimiento, Bala mostró una energía y una curiosidad notables. Ena dijo: mi hija es una mujer ansiosa de novedades, refiriéndose a su prisa por mamar y su naturaleza inquieta desde el principio. Los hijos de Neftalí escuchaban con atención, intrigados por la historia de su abuela Bala y su bisabuelo Roteo. Dijo un hijo de Neftalí: es fascinante ver cómo las historias de nuestras raíces se entrelazan con eventos y personalidades tan variadas. Cada generación aporta su propio carácter y destino a la historia de nuestra familia. La narrativa de Neftalí no solo ofrecía una ventana al pasado de su familia, sino que también les enseñaba a sus hijos sobre la importancia de conocer y entender su herencia. A través de estas historias, Neftalí les mostraba cómo las experiencias y características de sus antepasados habían moldeado su propia vida y, a su vez, influirían en las vidas de las generaciones futuras. Así, mientras Neftalí continuaba compartiendo sus memorias y reflexiones, sus hijos no solo aprendían sobre su linaje, sino que también adquirían una mayor apreciación por las complejas y ricas historias que formaban la trama de su propia existencia. Era una lección sobre la continuidad, la diversidad y el valor de cada historia individual en la construcción del legado familiar. Neftalí, en sus últimas enseñanzas a sus hijos, comenzó a relatar su propia experiencia y el papel que había desempeñado en la familia, destacando cómo sus habilidades y su naturaleza habían sido reconocidas y utilizadas por su padre Jacob. Dijo Neftalí: desde joven, fui conocido por mi ligereza de pies, ágil y rápido como un ciervo. Esta habilidad me hizo ser de gran utilidad para mi padre Jacob, quien a menudo me empleaba como mensajero, confiándome la tarea de llevar noticias y mensajes. Por esta razón, también me bendijo con las cualidades de un siervo. Neftalí compartió con sus hijos una reflexión sobre la armonía entre el cuerpo y el espíritu, y cómo cada ser es creado con un propósito definido. Dijo Neftalí: al igual que un ceramista conoce bien su vasija y elige el barro adecuado según la capacidad que desea darle, así el Señor forma cada cuerpo en semejanza de su espíritu. Él dispone el espíritu según la fuerza del cuerpo. En cada uno de nosotros no hay discrepancia entre nuestro físico y nuestro espíritu, ni siquiera en un pelo. Cada creación del Altísimo es perfecta, hecha con precisión según peso, medida y regla. Los hijos de Neftalí reflexionaron sobre estas palabras, comprendiendo que cada persona es una creación única y armoniosa, diseñada con un propósito específico por el Creador. Dijo un hijo de Neftalí: las enseñanzas de nuestro Padre nos revelan que todos somos creados con una intención divina. Nuestras habilidades físicas y espirituales están intrínsecamente alineadas y diseñadas para cumplir un propósito particular. La historia de Neftalí era una inspiración para sus hijos, mostrándoles que cada uno tiene su propio conjunto de dones y habilidades que deben ser reconocidos, valorados y utilizados para el bien de la familia y la comunidad.
Neftalí quería que sus hijos entendieran que, al igual que él había usado sus dones para servir a su familia, ellos también debían buscar y emplear sus talentos y habilidades únicas para contribuir al mundo que los rodeaba. Sus palabras eran una invitación a reconocer y abrazar la diversidad y la singularidad en sí mismos y en los demás, viéndolos como parte del maravilloso diseño de la creación. Neftalí continuó compartiendo su sabiduría con sus hijos, profundizando en la comprensión de la relación entre el cuerpo y el espíritu, y cómo cada individuo está diseñado con un propósito único por el Señor. Dijo Neftalí, al igual que un ceramista conoce el propósito específico de cada una de sus vasijas, así el Señor comprende plenamente el cuerpo y el espíritu de cada persona. Él sabe hasta dónde puede extenderse una persona en la bondad y hasta dónde puede llegar en lo malo. No hay pensamiento o forma que escape al conocimiento del Señor, ya que Él ha creado a cada ser humano a su semejanza. Neftalí les habló sobre cómo las acciones, pensamientos y palabras de una persona reflejan su verdadero ser interior. Dijo Neftalí, consideren esto. La fuerza de una persona se refleja en sus acciones, su mente, en sus logros, y su propósito, en su comportamiento. Así como es su corazón, así habla su boca. Los ojos revelan la naturaleza de sus sueños, y su alma determina sus palabras. Cada uno actúa según la ley del Señor o la de Beliar. Los hijos de Neftalí escuchaban atentamente, comprendiendo que cada aspecto de su ser, desde sus acciones hasta sus palabras, era un reflejo de su relación con el Señor o su alejamiento de Él. Dijo un hijo de Neftalí, las palabras de nuestro Padre nos enseñan que somos un reflejo de nuestras creencias y valores más profundos. Nuestras acciones, palabras y pensamientos son un espejo de lo que llevamos en el corazón, ya sea conforme a la ley del Señor o apartados de ella. La enseñanza de Neftalí era un llamado a la autorreflexión y al reconocimiento de que cada persona es una creación única de Dios, con un propósito y un diseño divinos. Instaba a sus hijos a vivir de manera que sus acciones y palabras reflejaran su devoción al Señor y su deseo de seguir sus caminos. Con estas palabras, Neftalí no solo dejaba un legado de sabiduría y conocimiento a sus hijos, sino también una guía para vivir una vida en armonía con los designios divinos, reconociendo que cada aspecto de su existencia tenía un propósito mayor en el gran esquema de la creación. Era una invitación a vivir conscientemente, alineados con los valores y principios que el Señor había establecido para ellos. Neftalí, en su sabiduría y conocimiento, continuó su enseñanza a sus hijos, ahora centrándose en la diversidad y la singularidad de la creación humana, y cómo cada elemento del cuerpo tiene un propósito específico. Dijo Neftalí, así como existe una clara diferencia entre la luz y las tinieblas, y entre la vista y el oído, de la misma manera hay distinciones entre cada hombre y cada mujer. Cada uno es único en apariencia y entendimiento. Nadie es exactamente igual a otro. Neftalí pasó a describir cómo Dios ha diseñado el cuerpo humano con una belleza y un orden asombrosos. Dijo Neftalí, Dios ha creado todas las cosas con hermosura y según un orden preciso. En la cabeza, Él ha colocado 5 sentidos. El cuello conecta la cabeza con el cuerpo, y el cabello sirve como adorno. El corazón es el centro del entendimiento, el vientre, para la excreción de lo que el estómago digiere, la tráquea, esencial para la salud, el hígado, relacionado con la ira, la bilis, vinculada con la amargura, el vaso, para la risa, los riñones, para la astucia, los lomos, para la fuerza, las costillas protegen los pulmones, y la cadera,
para la potencia. Los hijos de Neftalí escuchaban con atención, maravillados por la complejidad y la perfección del diseño humano. Dijo un hijo de Neftalí: las palabras de nuestro Padre nos revelan la maravillosa y meticulosa obra de Dios en nuestra creación. Cada parte de nuestro cuerpo tiene un propósito especial y un papel que desempeñar. Neftalí quería enseñar a sus hijos que, al igual que cada parte del cuerpo humano tiene una función específica, cada persona tiene un rol único y valioso en la vida y en la comunidad. Dijo Neftalí: de la misma manera que cada órgano y cada sentido en nuestro cuerpo contribuye a nuestro bienestar y funcionamiento, cada uno de ustedes, con sus habilidades y personalidades únicas, tiene un papel importante que desempeñar en este mundo. Esta lección era una llamada a valorar y respetar la diversidad, no solo en el aspecto físico, sino también en las habilidades, talentos y contribuciones de cada individuo. Neftalí enseñaba a sus hijos a apreciar la riqueza que se encuentra en la variedad y complejidad de la vida humana y a reconocer la mano del Creador en cada aspecto de su ser. Neftalí, en su sabia instrucción final, instó a sus hijos a vivir una vida de orden y propósito, evitando el caos y el desorden en sus acciones y decisiones. Dijo Neftalí: así pues, hijos míos, les exhorto a que todas sus obras se realicen para el bien y dentro de un orden. Eviten hacer cualquier cosa de manera desordenada o por desprecio, y no actúen fuera del momento oportuno. Cada acción debe ser medida y considerada. Neftalí usó una analogía para ilustrar la importancia de reconocer y respetar los límites naturales y el propósito de cada cosa. Dijo Neftalí: piensen en esto, si ordenaran a su ojo escuchar, sería imposible, porque cada sentido tiene su función específica. De igual manera, no pueden realizar las obras de la luz en medio de las tinieblas. Cada elemento en la creación tiene su lugar y propósito, y así deben ser sus acciones. Los hijos de Neftalí asintieron, comprendiendo la sabiduría en las palabras de su padre. Reconocían que sus enseñanzas no eran solo para guiarlos en el manejo prudente de sus asuntos cotidianos, sino también en la comprensión más profunda de cómo vivir en armonía con los principios naturales y divinos. Dijo un hijo de Neftalí: las enseñanzas de nuestro Padre nos recuerdan que debemos actuar con discernimiento y respeto por el orden natural de las cosas. Nuestras acciones deben reflejar la sabiduría y el propósito que Dios ha establecido en el universo. En este momento crucial, Neftalí no solo estaba despidiéndose de sus hijos, sino que también les estaba dejando un legado de sabiduría práctica y espiritual. Les enseñaba que la vida requiere un enfoque equilibrado y ordenado, donde cada decisión y acción se toma con consideración y respeto por el orden natural y moral establecido por Dios. Así, el testamento de Neftalí no era solo un adiós, sino una guía para vivir una vida plena, coherente y en consonancia con los principios divinos y naturales. Sus palabras eran un recordatorio de que, en el respeto por el orden y el propósito de cada cosa, reside la verdadera sabiduría y la clave para una vida armoniosa y significativa. Con un tono de urgencia y sabiduría, Neftalí continuó impartiendo sus últimas enseñanzas a sus hijos, enfocándose en la importancia de la integridad, la prudencia y la fidelidad a las leyes divinas. Dijo Neftalí: hijos míos, les advierto que no se apresuren a actuar movidos por la avaricia o a engañar sus almas con palabras vacías y vanas. La verdadera fortaleza y sabiduría residen en la capacidad de mantener silencio y pureza de corazón. Así, aprenderán a permanecer firmes en la voluntad de Dios y a rechazar la del diablo.
Neftalí utilizó el ejemplo de los cuerpos celestes para ilustrar la importancia de mantener el orden y la obediencia a las leyes de Dios. Dijo Neftalí: miren cómo el sol, la luna y las estrellas mantienen su orden sin variar. De la misma manera, no deben trastocar la ley de Dios con acciones desordenadas. La obediencia y el respeto a su ley son fundamentales para vivir en armonía con su voluntad. Luego, Neftalí contrastó la fidelidad a las leyes divinas con las acciones de los gentiles que habían perdido su camino. Dijo Neftalí: observen cómo los gentiles, confundidos y alejados del Señor, han alterado su orden natural y se han entregado a la adoración de piedras y leños, siguiendo a los espíritus del error. Este es un ejemplo de lo que sucede cuando las personas se desvían de las leyes y el camino establecido por Dios. Los hijos de Neftalí asimilaban estas palabras, comprendiendo la importancia de mantenerse fieles a los preceptos divinos y evitando ser arrastrados por las tentaciones y engaños del mundo. Dijo un hijo de Neftalí: las enseñanzas de nuestro Padre nos guían para vivir una vida alineada con la voluntad de Dios, lejos de la avaricia y el engaño. Nos insta a ser como los astros en el cielo, constantes y fieles, no como aquellos que se desvían tras falsedades. Así, Neftalí dejaba a sus hijos un legado de sabiduría y rectitud, enseñándoles a vivir con integridad y a resistir las tentaciones que desvían de la verdad y la luz. Su testamento era un recordatorio de que en la adherencia a las leyes divinas y en la búsqueda de la pureza de corazón, se encontraba el verdadero camino hacia una vida en armonía con el universo y con el Creador. Neftalí, con un sentido de urgencia y preocupación, continuó impartiendo su sabiduría y advertencias a sus hijos, basándose en las antiguas escrituras y profecías que había estudiado. Dijo Neftalí: hijos míos, les digo esto porque he leído en el sagrado libro de Enoc una profecía preocupante. También ustedes, siguiendo el ejemplo de los gentiles, se desviarán del camino del Señor y cometerán las mismas impiedades que Sodoma. Neftalí advirtió sobre las graves consecuencias que seguirían a tal desviación, enfatizando la seriedad de alejarse de los caminos de Dios. Dijo Neftalí: el Señor traerá sobre ustedes la esclavitud como castigo por apartarse de Él. Servirán a sus enemigos y enfrentarán numerosos daños y tribulaciones. La desobediencia y la impiedad tendrán un precio alto, hasta que el Señor decida poner fin a su sufrimiento. A pesar de la sombría profecía, Neftalí ofreció una visión de esperanza y redención para el futuro. Dijo Neftalí: después de que hayan sufrido y hayan sido reducidos a la insignificancia, habrá un momento de arrepentimiento y reconocimiento del Señor su Dios. Él, en su gran misericordia, les permitirá volver a su tierra. La abundancia de su misericordia prevalecerá, incluso después de los tiempos de sufrimiento y desolación. Los hijos de Neftalí, al escuchar estas palabras, sintieron tanto la gravedad de la advertencia como la esperanza que ofrecía la promesa de redención. Dijo un hijo de Neftalí: las palabras de nuestro Padre nos recuerdan la importancia de permanecer fieles al Señor, a pesar de las tentaciones y desvíos. Aunque las profecías hablen de tiempos difíciles, también hay una promesa de retorno y renovación bajo la misericordia de Dios. Neftalí, en sus últimos momentos, no solo buscaba advertir a sus hijos sobre los peligros de apartarse del camino de Dios, sino también infundir en ellos la esperanza en la misericordia divina. Su mensaje era una combinación de advertencia y promesa, un llamado a la fidelidad y la confianza en la capacidad de redención y amor del Señor. Así,
El legado de Neftalí se convertía en un faro de guía para sus hijos y futuras generaciones, recordándoles que, aunque las pruebas y desafíos son inevitables, la fidelidad a Dios y el arrepentimiento sincero son el camino hacia la restauración y la bendición divina. Era un llamado a vivir con integridad, respetando los mandatos de Dios y confiando en su infinita misericordia. Neftalí, en su momento de despedida, continuó compartiendo sus visiones y advertencias sobre el futuro de sus descendientes, reflejando un patrón cíclico de fidelidad y olvido hacia el Señor. Dijo Neftalí: pero temo que, incluso después de regresar a la tierra de sus padres y experimentar la misericordia del Señor, ustedes volverán a olvidarlo. La historia parece destinada a repetirse, y veo que en su olvido, actuarán de manera impía una vez más. Neftalí explicó las consecuencias que este olvido y desobediencia traerían sobre sus descendientes. Dijo Neftalí: debido a esta impiedad y olvido, el Señor los dispersará sobre la faz de la tierra. Esta dispersión será un reflejo de su alejamiento del camino de Dios, una prueba de su falta de fidelidad y reconocimiento de su amor y misericordia. Los hijos de Neftalí escucharon en silencio, reflexionando sobre la seriedad de las palabras de su padre y la importancia de recordar y honrar al Señor en todo momento. Dijo un hijo de Neftalí: las advertencias de nuestro padre nos enseñan una lección crucial sobre la constancia en nuestra fe y la necesidad de recordar siempre al Señor, incluso en tiempos de prosperidad. La dispersión que predice es un recordatorio de que alejarse de Dios tiene consecuencias reales y duraderas. Neftalí estaba consciente de que su mensaje era tanto una advertencia como una lección de historia espiritual. Quería inculcar en sus hijos la importancia de mantenerse fieles a Dios a través de todas las circunstancias de la vida. Dijo Neftalí: recuerden siempre, hijos míos, que la fidelidad al Señor no es solo para momentos de dificultad, sino también para tiempos de paz y prosperidad. No olviden al Señor cuando regresen a su tierra y no repitan los errores del pasado. Con estas palabras, Neftalí dejaba a sus hijos un legado de sabiduría y un llamado a una fe constante y perdurable. Era una exhortación a que, a pesar de los ciclos de olvido y redención que caracterizaban su historia, buscaran un camino de constante recordación y fidelidad a Dios, confiando en su misericordia y guiados por su amor. Era un recordatorio de que su relación con Dios debía ser el centro de sus vidas, sin importar las circunstancias. Neftalí, recordando un momento significativo de su vida, compartió con sus hijos una visión mística que había experimentado en su juventud, una visión que había tenido en el Monte de los Olivos, al este de Jerusalén. Dijo Neftalí: cuando tenía 40 años, tuve una visión extraordinaria. En ella, vi que el sol y la luna se habían detenido en el cielo, inmóviles. En esa visión, nuestro abuelo Isaac nos habló a mí y a mis hermanos. Neftalí describió cómo Isaac, en la visión, les instó a él y a sus hermanos a actuar, ofreciéndoles una prueba simbólica y desafiante. Dijo Neftalí: Isaac nos dijo: corran y tomen cada uno según su fuerza, el sol y la luna serán de quien los tome. Todos nosotros, impulsados por sus palabras, corrimos al mismo tiempo. Neftalí narró cómo, en esa visión, sus hermanos Leví y Judá lograron alcanzar los astros. Dijo Neftalí: en nuestra carrera, Leví se apoderó del sol y Judá, adelantándose, tomó la luna. Ambos fueron elevados a lo alto con los astros, como si fueran llevados por una fuerza divina. Los hijos de Neftalí escuchaban fascinados, tratando de comprender el significado de esta visión profética.
Dijo un hijo de Neftalí: Padre, ¿qué significaba esa visión? ¿Cómo interpretaste el acto de Leví y Judá al tomar el sol y la luna? Neftalí reflexionó sobre la visión, considerando su simbolismo y significado. Dijo Neftalí: creo que la visión era un presagio de los roles que Leví y Judá desempeñarían en nuestro pueblo. Leví, al tomar el sol, simbolizaba su futuro papel como portador de la luz de la ley y del sacerdocio. Judá, al tomar la luna, representaba su liderazgo y su linaje real, que brillaría en Israel como la luna en la noche. Esta visión, compartida por Neftalí, no solo era una historia fascinante de su juventud, sino también una revelación profética sobre el destino de sus hermanos y el papel que jugarían en la historia de su pueblo. Así, Neftalí enseñó a sus hijos que las visiones y los sueños pueden ser mensajes profundos del Señor, cargados de simbolismo y significado, y que cada miembro de su familia tenía un propósito y un destino únicos en el gran diseño de Dios. Era una lección sobre la importancia de la interpretación y la comprensión de los signos divinos, y sobre cómo cada acción y elección forma parte de un plan mayor. Neftalí continuó desvelando los detalles de su visión, narrando eventos simbólicos que presagiaban el futuro de sus hermanos Leví y Judá. Dijo Neftalí: en la misma visión, vi que Leví se había transformado en una figura tan radiante como el sol. A él se le acercó un joven que le entregó 12 ramos de palmera, simbolizando tal vez su futuro liderazgo sobre las 12 tribus de Israel como sacerdote. Judá, por otro lado, brillaba con la luz de la luna y bajo sus pies se extendían 12 rayos, reflejando su autoridad y su papel como líder. Neftalí describió cómo, en la visión, tanto Leví como Judá se apoderaron de estos símbolos de poder y liderazgo. Dijo Neftalí: Leví y Judá corrieron hacia estos regalos de poder y autoridad. Leví tomó los ramos de palmera y Judá los rayos de luz, simbolizando su aceptación de sus roles destinados. Luego, Neftalí narró otro elemento simbólico de su visión que les resultó más enigmático. Dijo Neftalí: sobre la tierra, en mi visión, apareció un toro con 2 cuernos grandes y alas de águila sobre su lomo. Este toro parecía representar una fuerza o poder formidable. Nosotros, mis hermanos y yo, quisimos atraparlo, pero nos resultó imposible. Los hijos de Neftalí escuchaban, intentando comprender la complejidad y el significado de estas imágenes visionarias. Dijo un hijo de Neftalí, con interés: Padre, ¿qué crees que representaba ese toro con alas de águila en tu visión? ¿Simbolizaba algún desafío o poder que vuestra familia enfrentaría? Neftalí reflexionó sobre el simbolismo del toro en su visión. Dijo Neftalí: el toro podría representar un poder o una nación que nuestra familia y nuestro pueblo enfrentarían en el futuro. Las alas de águila sugieren una fuerza poderosa y tal vez inalcanzable. El hecho de que no pudiéramos atraparlo indica que hay desafíos y poderes en este mundo que están más allá de nuestra capacidad de controlar o conquistar. Esta visión, con sus imágenes ricas y misteriosas, era una ventana al simbolismo profundo. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Your Wish is Your Command is being called the greatest success book of all time, with over 100,000 5-star reviews. I went from $5,000 on my bank account to $8 million. My income doubled. I was able to retire at the age of 31.
It reveals the missing key to the law of attraction. Your Wish is Your Command is now available on Amazon. Search Your Wish is Your Command on Amazon to get your copy today. Mundo que a menudo se encuentra en las experiencias espirituales. Enseñaba a los hijos de Neftalí que no todas las fuerzas y eventos en sus vidas estarían bajo su control y que debían estar preparados para enfrentar desafíos que superaban su comprensión y capacidad. Así, las palabras de Neftalí eran no solo un relato de una visión fascinante, sino también una lección sobre la humildad, el destino, y el reconocimiento de que hay poderes y planes divinos que se desenvuelven de maneras que a menudo no podemos prever ni comprender completamente. Era un llamado a confiar en la sabiduría y el propósito de Dios, incluso frente a lo desconocido y lo inalcanzable. Neftalí, sumergido en la narración de su visión, reveló un acontecimiento aún más sorprendente y simbólico que involucraba a su hermano José. Dijo Neftalí, en mi visión, José se adelantó valientemente y logró apoderarse del toro con alas de águila, elevándose con él hacia las alturas. Este acto parecía simbolizar algún tipo de ascenso o triunfo de José sobre un gran poder o desafío. Neftalí describió cómo la visión continuó, llevándolos a un lugar de revelación y entendimiento profundo. Dijo Neftalí, nos encontramos en un jardín, un lugar de paz y belleza, y ante nosotros apareció una escritura santa. Esta escritura nos reveló algo trascendental acerca del destino de las 12 tribus de Israel. Con gravedad, Neftalí compartió el mensaje que la escritura divina les había revelado. Dijo Neftalí, la escritura nos anunció que diversas naciones, incluyendo los asirios, medos, persas, elamitas, caldeos y sirios, recibirían como herencia las 12 tribus cautivas de Israel. Era un presagio de la dispersión y el cautiverio que enfrentarían nuestras tribus. Los hijos de Neftalí escucharon, profundamente afectados por la magnitud de esta profecía. Dijo un hijo de Neftalí, Padre, ¿qué significaba este mensaje? ¿Era una advertencia de lo que nuestro pueblo enfrentaría en el futuro? Neftalí asintió solemnemente, reconociendo el peso de la revelación. Dijo Neftalí, sí, hijos míos. Creo que la visión y la escritura eran una advertencia de los desafíos y las pruebas que nuestras tribus enfrentarían. A pesar de nuestras bendiciones y nuestra relación con Dios, habría tiempos de dificultad y dispersión a manos de otras naciones. Esta parte de la visión de Neftalí era una lección sobre la naturaleza cambiante de la fortuna y la historia. Les enseñaba a sus hijos que, aunque el destino de Israel estaba en manos de Dios, también estarían sujetos a las vicisitudes y conflictos del mundo. Así, la visión de Neftalí no solo era un relato de eventos futuros, sino también una exhortación a mantener la fe y la esperanza, incluso en tiempos de adversidad y prueba. Era un recordatorio de que, a pesar de las circunstancias difíciles, la providencia y la misericordia de Dios seguirían guiando y protegiendo a su pueblo. Neftalí, al acercarse al final de su narrativa, compartió con sus hijos otra visión profética y simbólica que había tenido, esta vez involucrando a su padre Jacob y un misterioso navío en el mar de Yamnia. Dijo Neftalí, 7 meses después de la primera visión, me vi de nuevo en un sueño, esta vez junto al mar de Yamnia. Mi padre Jacob estaba allí, de pie en la orilla, y todos nosotros, sus hijos, estábamos con él. De repente, apareció un navío, grande y lleno de salazones, pero lo más sorprendente era que carecía de marineros o patrón. En el costado del navío, estaba grabado claramente el nombre, Barco de Jacob. Neftalí describió cómo Jacob,
al ver el barco, les instó a embarcarse en él. Dijo Neftalí, nuestro padre Jacob, al ver el navío, nos instó a embarcarnos. Nos dijo, subamos a nuestra nave. Era como si ese barco sin tripulación estuviera destinado para nosotros, una invitación a embarcarnos en un viaje desconocido y simbólico. Los hijos de Neftalí escucharon, intrigados por la naturaleza misteriosa de esta visión y lo que podría simbolizar. Dijo un hijo de Neftalí, Padre, ¿qué crees que representaba este barco sin tripulación y qué significaba el hecho de que llevara el nombre de nuestro abuelo Jacob? Neftalí reflexionó sobre el significado de la visión. Dijo Neftalí, creo que este barco simbolizaba el viaje de nuestra familia y nuestro pueblo a través de la historia. El hecho de que estuviera vacío podría sugerir que nosotros, como descendientes de Jacob, somos los verdaderos navegantes de nuestro destino. El nombre, Barco de Jacob, indicaba que este viaje estaba intrínsecamente ligado a nuestro legado y a la promesa hecha a nuestro abuelo. Esta visión servía como una metáfora del viaje de la vida y el destino del pueblo de Israel, destacando la importancia del liderazgo, la fe y la unidad familiar en el enfrentamiento de los desafíos y las incertidumbres del futuro. Así, Neftalí enseñaba a sus hijos que, como descendientes de Jacob, tenían una responsabilidad y un papel en la continuación de la historia y el legado de su familia. Era una invitación a tomar activamente el timón de sus vidas, guiados por la sabiduría y las promesas de su linaje. Continuando su relato, Neftalí describió una dramática y simbólica tormenta que sobrevino mientras estaban a bordo del barco de Jacob, una tormenta que representaría un punto de inflexión en su visión. Dijo Neftalí, apenas nos embarcamos en el navío, una feroz tormenta se desató y un terrible vendaval azotó el mar. La tormenta era tan violenta que nuestro padre Jacob, quien guiaba la nave, fue arrebatado de nuestro lado y se perdió en la tempestad. Neftalí narró cómo ellos, los hijos de Jacob, lucharon por sobrevivir en medio de la tormenta. Dijo Neftalí, la nave era azotada por olas gigantescas y pronto comenzó a llenarse de agua. Estaba claro que no podríamos mantenernos a flote mucho tiempo. Finalmente, la nave zozobró bajo la fuerza de la tormenta. En su relato, Neftalí describió cómo cada uno de los hijos de Jacob luchó por salvarse en medio de la tempestad. Dijo Neftalí, en medio del caos, José logró huir en un esquife. Nosotros, los demás hermanos, nos vimos obligados a aferrarnos a pedazos de la nave destrozada. Nos repartimos sobre 10 tablas, flotando separados por las olas. Curiosamente, Leví y Judá compartían la misma tabla, unidos incluso en medio de la catástrofe. Los hijos de Neftalí escucharon conmocionados, imaginando la escena de desesperación y lucha por la supervivencia. Dijo un hijo de Neftalí, Padre, ¿qué crees que simbolizaba esta tormenta y la separación de la familia en el mar? ¿Era acaso un presagio de futuros desafíos para nuestra tribu y para las tribus de Israel? Neftalí asintió, reflexionando sobre el significado profundo de la visión. Dijo Neftalí, creo que la tormenta representaba las pruebas y tribulaciones que nuestra familia y nuestro pueblo enfrentarían. La pérdida de nuestro padre al timón y nuestra dispersión en el mar podrían simbolizar momentos de crisis y división que experimentaríamos. A pesar de la adversidad, la visión mostraba que cada uno de nosotros encontraría una manera de sobrevivir, simbolizando nuestra resiliencia y capacidad para enfrentar desafíos. La visión de Neftalí era una alegoría de la lucha,
la supervivencia y la resiliencia frente a las adversidades. Enseñaba a sus hijos que, aunque enfrentarían tiempos difíciles, cada uno tendría la fuerza y la determinación para superar las tormentas de la vida, manteniendo viva la promesa y el legado de su familia. Era una invitación a permanecer unidos y fuertes, incluso en los momentos más oscuros y desafiantes. Neftalí, con un tono que reflejaba tanto la angustia de la tormenta como el alivio del rescate, continuó describiendo cómo la visión tomó un giro inesperado y esperanzador. Dijo Neftalí, con una voz llena de emoción: después de la zozobra del barco, nos encontramos dispersos por todo el mar, cada uno luchando por su supervivencia, aislados hasta los confines más lejanos del océano. Sin embargo, en medio de nuestra desolación, Leví, mostrando su fortaleza espiritual, se cubrió de saco y se dedicó a rogar fervientemente al Señor por todos nosotros. Neftalí describió cómo la intervención de Leví parecía haber calmado la tormenta. Dijo Neftalí, increíblemente, mientras Leví oraba, la tormenta comenzó a amainar, y pronto hubo una calma total. En ese momento de tranquilidad, vimos algo que nos llenó de asombro y alegría. Con alegría en su voz, Neftalí reveló el sorprendente desenlace de su visión. Dijo Neftalí, allí, acercándose a tierra y navegando sobre aguas serenas, estaba el barco de Jacob. Y para nuestra inmensa alegría, en él llegó nuestro padre Jacob, sano y salvo. Los hijos de Neftalí escucharon con asombro, aliviados y emocionados por el inesperado final feliz de la visión. Dijo un hijo de Neftalí, qué maravillosa conclusión, padre. Tu visión, que parecía presagiar solo desastre y pérdida, terminó con un reencuentro y una gran alegría. ¿Qué crees que simbolizaba el regreso de nuestro abuelo Jacob en la visión? Neftalí reflexionó sobre el significado de esta parte de la visión. Dijo Neftalí, creo que el regreso de nuestro padre Jacob simboliza la promesa de reunión y restauración después de tiempos de pruebas y dificultades. A pesar de las tormentas que enfrentamos en la vida, hay siempre una esperanza de calma y reconciliación. La oración y la fe, como mostró Leví, pueden traer paz incluso en las situaciones más turbulentas. Esta visión, llena de simbolismo y lecciones profundas, era un recordatorio para los hijos de Neftalí de que, sin importar las adversidades que enfrentaran, siempre había esperanza de redención y reunión. Enseñaba que la fe, la oración y la unidad familiar eran fuerzas poderosas que podían superar incluso las tormentas más devastadoras de la vida. Así, la historia de Neftalí no era solo un relato de su experiencia visionaria, sino también una lección de resiliencia, fe y la perpetua promesa de renovación y alegría después de las pruebas. Era un mensaje de esperanza eterna y de la inquebrantable presencia del amor y la guía divina. Neftalí, consciente del profundo significado y las implicaciones de sus visiones, decidió compartir estos sueños con su padre Jacob, buscando su interpretación y sabiduría. Dijo Neftalí, le conté los dos sueños a mi padre Jacob, esperando entender su significado. Él escuchó atentamente y, con una mirada que reflejaba tanto preocupación como esperanza, me ofreció su interpretación. Jacob, con la sabiduría de un patriarca que había experimentado tanto la adversidad como la providencia divina, respondió a las inquietudes de Neftalí. Dijo Jacob, estos sueños revelan eventos que deben cumplirse en su momento oportuno. Indican que Israel sufrirá mucho, pero también que Whether your business has 6 floors or 6 employees, Walmart Business has everything you need to save time, money, and hassle. You can restock your break room with bulk ordering,
Or bulk up your ordering team with shared payments. And you can get it all delivered straight to your business's door, whether that's on Wall Street or Main Street. Walmart Business. It's the Walmart you love, now for your business. Learn more at business.walmart.com. Hey, it's Sterling K. Brown from the Hulu original series Paradise. The next chapter begins as Xavier's search for his wife takes him above ground, and what he finds will change everything. It was never just about the bunker. Tune in and discover the truth lies outside. Paradise, the official podcast, is now streaming, and stream Paradise on Hulu and Hulu on Disney+. Que habrá momentos de redención y reunión. Es parte del diseño divino, y estas cosas deben acontecer para cumplir los propósitos de Dios. Luego, Jacob compartió un pensamiento que revelaba su fe inquebrantable y esperanza respecto a su hijo José. Dijo Jacob: en mi corazón, tengo una firme confianza en que José aún vive. Constantemente siento la presencia del Señor con él, como si aún estuviera contándolo como uno de nosotros. Aunque está ausente, su espíritu y su destino están entrelazados con el de nuestra familia. Los hijos de Neftalí, al escuchar estas palabras, comprendieron la profundidad de fe de su abuelo Jacob y la complejidad de los designios divinos que sus sueños habían revelado. Dijo un hijo de Neftalí: las palabras de nuestro abuelo Jacob nos muestran que, a pesar de las pruebas y sufrimientos, la fe y la esperanza deben prevalecer. Los sueños de nuestro padre, interpretados por nuestro abuelo, son una ventana a los misteriosos caminos de Dios y un recordatorio de que siempre debemos confiar en su plan. Así, la revelación de los sueños de Neftalí y la interpretación de Jacob no solo eran un presagio de los desafíos futuros para Israel, sino también un mensaje de esperanza y fe en la providencia divina. Era una lección de que, a pesar de las separaciones y las tormentas de la vida, la unión familiar y la confianza en Dios son fundamentales para enfrentar y superar las adversidades. De esta manera, Neftalí enseñaba a sus hijos que las visiones y los sueños, interpretados con sabiduría y fe, pueden ser guías valiosas en la vida, ofreciendo consuelo, dirección y esperanza en medio de las incertidumbres del destino. Era una invitación a mirar más allá de las circunstancias inmediatas y a confiar en el amor y el plan eterno de Dios. Neftalí recordó con emoción el momento en que su padre Jacob, conmovido por la fe en la supervivencia de su hijo José, expresó su dolor y anhelo por él. Dijo Neftalí, después de hablar sobre los sueños y su significado, mi padre Jacob, con lágrimas en los ojos, expresó su dolor por la ausencia de José. Dijo: vives, José, hijo mío, pero no te veo, y tú tampoco ves a Jacob, el que te engendró. Estas palabras resonaron profundamente en nosotros, despertando nuestra propia tristeza y compasión. La angustia de Jacob era palpable, y sus palabras llenaron de dolor a todos los presentes. Dijo Neftalí: al escuchar a nuestro padre hablar así, todos nosotros, sus hijos, nos unimos a su llanto. La tristeza por la separación de José nos envolvía a todos. Neftalí compartió cómo luchó internamente con el deseo de revelar la verdad sobre el destino de José. Dijo Neftalí: en mi interior, mis entrañas ardían con el deseo de contarle a nuestro padre que José había sido vendido, no que había muerto. Sin embargo, el temor a las represalias de mis hermanos y las consecuencias de revelar tal verdad me mantenían en silencio. Los hijos de Neftalí escucharon, comprendiendo la complejidad y el peso emocional que su padre había llevado durante años. Dijo un hijo de Neftalí: Padre, debió ser muy difícil para ti llevar ese secreto y ver el sufrimiento de nuestro abuelo Jacob. Tus palabras nos muestran cuán profundas pueden ser las consecuencias de nuestras acciones y decisiones.
La confesión de Neftalí revelaba no solo la complejidad de las relaciones familiares y las cargas emocionales que a menudo se llevan en silencio, sino también la importancia de la verdad y la honestidad en la reparación y sanación de las relaciones rotas. Esta historia, compartida por Neftalí, no era simplemente un relato del pasado, sino también una lección sobre la responsabilidad, la compasión y el valor necesario para enfrentar las verdades difíciles. Era una invitación a sus hijos a vivir con integridad, reconociendo que el amor, la honestidad y el coraje son fundamentales para la curación y la unidad familiar. Neftalí, con la gravedad de quien sabe que sus palabras tienen un significado trascendental, se dirigió a sus hijos para transmitirles una última y crucial enseñanza basada en las visiones y experiencias de su vida. Dijo Neftalí: miren, hijos míos, cómo les he mostrado los últimos tiempos y el destino que aguarda a Israel. Todo lo que les he narrado sucederá tal y como lo he visto. Es por eso que les insto a ordenar a sus descendientes que se mantengan unidos con las tribus de Leví y Judá. Neftalí explicó la importancia de esta unidad y el papel crucial que desempeñarían Leví y Judá en el futuro de Israel. Dijo Neftalí: la salvación de Israel surgirá a través de Judá, y en su tribu será bendecido Jacob. Es a través de Judá que Dios se revelará sobre la tierra para salvar al pueblo de Israel. Además, la tribu de Leví tendrá un papel importante en reunir y guiar a los justos, no solo de entre nuestro pueblo, sino también de entre los gentiles. Los hijos de Neftalí escuchaban atentamente, comprendiendo la magnitud de las palabras de su padre y la importancia de mantener la unidad y la colaboración entre las tribus. Dijo un hijo de Neftalí: Padre, tus visiones y consejos son una guía para nosotros y para las futuras generaciones. Entendemos la importancia de unirnos con las tribus de Leví y Judá, reconociendo su papel en la realización de los designios de Dios. Neftalí, en sus momentos finales, no solo estaba compartiendo visiones del futuro, sino también estableciendo un camino a seguir para sus hijos y su descendencia. Era un llamado a reconocer y apoyar a aquellos a través de los cuales Dios obraría para la salvación y la reunificación de su pueblo. Las palabras de Neftalí eran una exhortación a vivir con fe, esperanza y en colaboración con aquellos elegidos para liderar y guiar. Era una enseñanza de que, en la unión y el apoyo mutuo, se encuentra la fuerza y la capacidad para superar las adversidades y alcanzar los propósitos divinos. Así, el legado de Neftalí se convertía en una pieza fundamental para entender el futuro de Israel, un mensaje de unidad, fe y esperanza, recordando a sus hijos y a las generaciones futuras que en la colaboración y el respaldo a los líderes designados por Dios se encuentra la clave para la salvación y la bendición. Neftalí, con la sabiduría de sus años y la claridad de sus visiones, compartió con sus hijos un mensaje final sobre la importancia de sus acciones y la repercusión que éstas tendrían en el mundo. Neftalí, con un tono de seriedad y exhortación: hijos míos, si eligen obrar el bien en sus vidas, recibirán bendiciones no solo de los hombres, sino también de los ángeles. Sus acciones justas y bondadosas harán que Dios sea glorificado entre los gentiles. El diablo huirá de ustedes, y las fieras del campo les temerán, reconociendo en ustedes la presencia de lo divino. Neftalí contrastó las consecuencias de vivir en bondad con las de vivir en maldad. Dijo Neftalí: por otro lado, aquel que no elija el camino del bien, será maldecido tanto por los ángeles como por los hombres. Sus acciones privarán a Dios de la gloria que merece entre los gentiles, y el diablo lo habitará como si fuera su propio receptáculo. Las fieras dominarán sobre él,
y lo más doloroso de todo, el Señor lo rechazará. Los hijos de Neftalí se sintieron profundamente impactados por estas palabras, comprendiendo la importancia de sus elecciones y acciones en la vida. Dijo un hijo de Neftalí: Padre, tus palabras nos hacen ver claramente la importancia de nuestras decisiones y acciones. Entendemos que el camino del bien no solo nos beneficia a nosotros y a nuestro entorno, sino que también honra a Dios y expande su gloria. La enseñanza de Neftalí no era simplemente una lección moral, era una profunda verdad espiritual sobre cómo las acciones humanas pueden afectar el reino espiritual y el mundo físico. Dijo Neftalí: recuerden siempre, hijos míos, que cada acción tiene una repercusión en el mundo espiritual. El bien atrae la presencia divina y la protección, mientras que el mal invita a fuerzas oscuras y destructivas. Su vida no solo está en juego en este mundo, sino también en el espiritual. Con estas palabras, Neftalí estaba instruyendo a sus hijos a vivir vidas que reflejaran bondad, justicia y reverencia hacia Dios. Les enseñaba que cada acción tenía un significado más allá de lo inmediato y que su conducta tenía el poder de influir en el mundo espiritual, afectando tanto a los seres celestiales como a los terrenales. Así, el legado de Neftalí se convirtió en un faro de guía moral y espiritual, un recordatorio constante de que la vida debe vivirse con una conciencia de su impacto eterno y trascendental. Era un llamado a vivir con un sentido de propósito y responsabilidad, no solo por el bien propio, sino por el bien de toda la creación. Neftalí, acercándose al final de sus instrucciones, compartió con sus hijos una enseñanza esencial sobre la observancia de la ley y la sabiduría en su cumplimiento. Dijo Neftalí: hijos míos, entiendan que los mandamientos de la ley son dobles y requieren ser cumplidos con prudencia. No se trata solo de seguirlos ciegamente, sino de entender su propósito y el momento adecuado para cada uno. Neftalí explicó cómo la sabiduría en la observancia de los mandamientos afecta incluso aspectos íntimos de la vida. Neftalí, por ejemplo, en la ley hay un tiempo para la unión con la propia esposa y otro para abstenerse de ella y dedicarse a la oración. Ambas prácticas son mandamientos, pero si no se realizan en su orden correcto, pueden llevar al hombre a cometer pecado. Neftalí enfatizó la importancia de esta sabiduría y prudencia en todos los aspectos de la ley. Dijo Neftalí: lo mismo ocurre con el resto de los preceptos. Deben ser sabios en Dios, prudentes y reconocer el orden de sus mandamientos y las leyes en cada asunto. La observancia adecuada de la ley no es solo una cuestión de disciplina, sino también de entender su sentido y propósito. Los hijos de Neftalí asintieron, comprendiendo la importancia de esta enseñanza. Dijo un hijo de Neftalí: Padre, tus palabras nos enseñan que la obediencia a la ley de Dios va más allá de la simple acción. Se trata de un entendimiento profundo y una aplicación prudente en cada aspecto de nuestras vidas. Neftalí concluyó su enseñanza con un llamado a la sabiduría y la prudencia. Dijo Neftalí: Shon, pues, sabios en Dios y prudentes. Reconozcan el orden de los mandamientos y las leyes de cada asunto. Así, viviendo según la sabiduría y la ordenanza de Dios, se asegurarán de que Él los ame y los bendiga. Con estas palabras, Neftalí instaba a sus hijos a una vida de reflexión y comprensión profunda de los mandamientos, recordándoles que la verdadera obediencia a Dios no es solo una cuestión de acciones, sino también de corazón y mente. Era un mensaje sobre la importancia de vivir una vida alineada con la sabiduría divina, reconociendo que cada acción y decisión tiene un lugar y un tiempo en el gran diseño de Dios. Neftalí,
Después de haber compartido sus visiones, enseñanzas y sabiduría con sus hijos, llegó al final de su vida con unas últimas instrucciones para ellos. Dijo Neftalí: hijos míos, les he ordenado muchas cosas, todas ellas importantes para vivir una vida justa y en armonía con Dios. Ahora, tengo una última petición que hacerles. Cuando yo muera, por favor, lleven mis huesos a Hebrón y entiérrenme con mis padres. Neftalí, habiendo dado todas sus instrucciones y compartido sus últimas palabras, se preparó para su partida final. Dijo Neftalí: después de compartir un último momento de alegría, comiendo y bebiendo con ustedes, ha llegado mi tiempo de descansar. Que mis palabras y enseñanzas les guíen siempre. Con esas palabras, Neftalí cubrió su rostro y falleció, dejando atrás un legado de sabiduría y guía para sus hijos. Los hijos de Neftalí, llenos de respeto y amor por su padre, se comprometieron a cumplir su última voluntad. Dijo un hijo de Neftalí: Padre, cumpliremos todo lo que nos has ordenado. Llevaremos tus huesos a Hebrón y te enterraremos con nuestros antepasados, como es tu deseo. Los hijos de Neftalí hicieron exactamente como su padre les había pedido. Transportaron sus restos a Hebrón y lo enterraron junto a sus padres, cumpliendo con la tradición y el respeto a la familia. Así, la vida de Neftalí llegó a su fin, pero su influencia y enseñanzas continuaron viviendo a través de sus hijos. Había dejado un legado de rectitud, sabiduría y obediencia a Dios, un legado que guiaría a sus descendientes en los años venideros. En el cumplimiento de las últimas voluntades de Neftalí, sus hijos demostraron su amor y respeto por él, honrando su memoria y sus enseñanzas. Fue un momento que reafirmó los fuertes lazos familiares y la importancia de mantener las tradiciones y honrar a los antepasados. La vida de Neftalí, rica en experiencias y sabiduría, continuó inspirando y guiando a su familia, incluso después de su partida. Neftalí, hijo de Jacob. Capítulo 1. Copia del testamento de Neftalí, de lo que dispuso en el momento de su muerte, cuando tenía 132 años. Se reunieron sus hijos en el mes séptimo, el cuarto día, cuando aún gozaba de salud, y preparó para ellos un banquete con abundancia de bebida. Al despertarse por la mañana, les dijo: me estoy muriendo. Pero no le creían. Alabó al Señor y les confirmó que tras el banquete, ya celebrado el día anterior, habría de morir. Comenzó, pues, a decir a sus hijos: escuchen, hijos míos, descendientes de Neftalí, escuchen las palabras de su padre. Yo nací de Bala. Pero ya que Raquel había actuado astutamente y había dado Bala a Jacob en vez de ella misma, y porque mi madre me alumbró sobre las rodillas de Raquel, por todo ello fui llamado Neftalí. Raquel me amó porque había nacido sobre sus rodillas. Cuando yo era aún un muchacho tierno, me besaba y decía: ojalá pueda ver yo un hermano tuyo parecido a ti nacido de mi vientre. Por eso José era semejante a mí en todo por las plegarias de Raquel. Pero mi madre es Bala, hija de Roteo, hermano de Débora, la nodriza de Rebeca, que nació el mismo día que Raquel. Roteo era del linaje de Abraham, caldeo, temeroso de Dios, libre y noble. Hecho prisionero, fue comprado por Labán, quien le dio como mujer a Ena, su sierva. Esta le parió una hija a la que llamó Selfa, según el nombre del lugar en que había sido hecho prisionero. Luego dio a luz a Bala y dijo: mi hija es mujer ansiosa de novedades, pues nada más al nacer ya se apresura a mamar. Capítulo 2. Puesto que yo era ligero de pies como un ciervo,
mi padre Jacob me utilizaba como portador de noticias y mensajes. También me bendijo como a un siervo. El ceramista conoce su vasija, qué capacidad ha de tener, y emplea para ello el barro apropiado. Así el Señor fabrica el cuerpo a semejanza del Espíritu y dispone éste según la fuerza de aquel. No hay desarmonía de uno respecto al otro ni en un pelo, pues toda creación del Altísimo está hecha según peso, medida y regla. El ceramista conoce el empleo de cada una de sus vasijas, para que es apropiada. Así el Señor conoce el cuerpo, hasta donde se extenderá en lo bueno y hasta donde llegará en lo malo. Pues no hay forma alguna ni pensamiento que no conozca el Señor. Él ha creado a todo ser humano según su semejanza. Según su fuerza, así es su acción, según su mente, así sus realizaciones. Según su propósito, así su actuación. Como es su corazón, así también su boca. Como es su ojo, así su sueño, y como es su alma, así su palabra, según la ley del Señor o según la de Beliar. Como hay una división entre luz y tinieblas y entre la vista y el oído, así la hay entre un hombre y otro, entre una mujer y otra. No puede decirse que alguno sea igual a otro en apariencia y entendimiento. Dios ha hecho todas las cosas hermosas según un orden, 5 sentidos en la cabeza, a esta va unido el cuello y el cabello como adorno, luego, el corazón para el entendimiento, el vientre para excreción del estómago, la tráquea para la salud, el hígado para la ira, la bilis para la amargura, el vaso para la risa, los riñones para la astucia, los lomos para la fuerza, las costillas para servir de recipiente a los pulmones, la cadera para la potencia y así sucesivamente. Así pues, hijos míos, que todas sus obras se realicen para el bien dentro de un orden, por lo que no hagan nada desordenado por desprecio ni fuera de su momento oportuno. Si ordenaras a tu ojo oír, no podría, así tampoco podrías hacer las obras de la luz en las tinieblas. Capítulo 3. No se apresuren a desvirtuar sus acciones por la avaricia ni a engañar sus almas con vanas palabras, porque guardando silencio con pureza de corazón aprenderán a manteneros firmes en la voluntad de Dios y arrojar fuera la del diablo. El sol, la luna y las estrellas no cambian su orden, no trastoquen tampoco ustedes la ley de Dios por el desorden de sus acciones. Los gentiles, equivocados y apartados del Señor, cambiaron su orden, fueron tras piedras y leños siguiendo a los espíritus del error. No sean así ustedes, hijos míos, sino reconozcan en el firmamento, en la tierra y el mar y en todas sus obras al Señor que todo lo creó, para que no sean como Sodoma, que trastocó el orden de su naturaleza. Igualmente cambiaron el orden de su naturaleza los vigilantes, a quienes condenó el Señor a la maldición del diluvio, por cuya culpa dejó la tierra desierta, sin frutos ni asentamientos humanos. Capítulo 4. Les digo esto, hijos míos, porque he leído en el sagrado libro de Enoc que también ustedes se apartarán del Señor, caminando por las maldades de los gentiles y cometiendo todas las impiedades de Sodoma. El Señor traerá sobre ustedes la esclavitud y servirán allí a sus enemigos, los verán abrumados por toda clase de daños y tribulaciones hasta que el Señor los aniquile a todos. Pero después que los haya disminuido y reducido a la insignificancia, se convertirán y reconocerán al Señor su Dios. Él los hará volver a su tierra según la abundancia de su misericordia. Pero ocurrirá que, cuando tornen a la tierra de sus padres, volverán a olvidarse del Señor y actuarán impíamente. El Señor los dispersará sobre la faz de la tierra hasta que venga su misericordia. Capítulo 5. Cuando tenía yo 40 años,
vi en una visión, en el monte de los olivos, al este de Jerusalén, que el sol y la luna se habían quedado inmóviles. Entonces Isaac, nuestro abuelo, nos dijo: corran y tomen cada uno según su fuerza, el sol y la luna serán de quien los tome. Todos corrimos a la vez. Leví se apoderó del sol, y Judá, adelantándose, de la luna, y ambos fueron elevados a lo alto con los astros. Cuando Leví era ya como el sol, un joven le entregó 12 ramos de palmera. Judá resplandecía como la luna, y bajo sus pies había 12 rayos. Leví y Judá corrieron y se apoderaron de ellos. Sobre la tierra había un toro que tenía 2 cuernos grandes y alas de águila sobre su lomo. Quisimos cogerlo, pero no pudimos. José se adelantó y lo tomó, subiendo con él a lo alto. Vi que estábamos en un jardín y que una escritura santa se nos aparecía y nos decía: los asirios, medos, persas, elamitas, caldeos y sirios recibirán como herencia las 12 tribus cautivas de Israel. Capítulo 6. Otra vez, 7 meses después, vi a mi padre Jacob de pie en el mar de Yamnia, y nosotros sus hijos estábamos con él. Y he aquí que arribaba un navío lleno de salazones, pero sin marineros ni patrón, que tenía grabado el nombre de barco de Jacob. Nos dijo nuestro padre: embarquémonos en nuestra nave. Así lo hicimos, y se desencadenó una fuerte tormenta y un terrible vendaval. Nuestro padre, que iba al timón, fue arrebatado de nuestro lado. Nosotros, empujados por la tormenta, éramos llevados por el mar. La nave se llenó de agua y se veía agitada por tremendas olas hasta que zozobró. José huyó sobre un esquife, y nosotros nos repartimos sobre 10 tablas, pues Leví y Judá iban sobre la misma. Nos dispersamos todos hasta los últimos confines. Pero Leví se cubrió de saco y rogó por todos nosotros al Señor. Cuando cesó la tormenta, el barco se aproximó a tierra, como cuando hay calma. Y he aquí que en él llegó nuestro padre Jacob y todos nos alegramos con un solo corazón. Capítulo 7. Conté los 2 sueños a mi padre, quien me dijo: es necesario que se cumplan estas cosas en su momento oportuno, después que Israel haya sufrido mucho. Luego añadió mi padre: tengo confianza en Dios de que José vive. Continuamente y por todas partes el Señor lo sigue contando como uno de nosotros. Y, llorando, prosiguió: vives, José, hijo mío, pero no te veo, y tú tampoco ves a Jacob, el que te engendró. Estas palabras suyas nos hicieron llorar también a nosotros. Mis entrañas ardían en deseos de decirle que José había sido vendido, pero sentí temor de mis hermanos. Capítulo 8. Vean, hijos míos, como les he mostrado los últimos tiempos, ya que todo sucederá así en Israel. Ordenen, pues, a sus hijos que sean uno con Leví y Judá, pues por éste surgirá la salvación para Israel, y en él será bendito Jacob. Por medio de su tribu se revelará Dios sobre la tierra para salvar al pueblo de Israel y congregará a los justos de entre los gentiles. Si obraran el bien, hijos míos, nos bendecirán los hombres y los ángeles, y Dios será glorificado entre los gentiles por su medio. El diablo huirá de ustedes y las fieras les temerán. Pero al que no obre el bien lo maldecirán los ángeles y los hombres, Dios se verá privado de gloria entre los gentiles por su causa, y el diablo habitará en él como en propio receptáculo. Las fieras le dominarán, y el Señor lo odiará. Pues los mandamientos de la ley son dobles, y hay que cumplirlos con prudencia.
pues hay un momento para la unión con la propia mujer y otro de abstenerse para la oración. Las dos cosas son mandamiento y, si no ocurren en su orden, hacen al hombre cometer pecado. Y lo mismo ocurre con el resto de los preceptos. Sean, pues, sabios en Dios y prudentes, y reconozcan el orden de sus mandamientos y las leyes de cada asunto, de modo que el Señor los ame. Capítulo 9. Ordenándoles muchas cosas por el estilo, les pidió que transportaran sus huesos a Hebrón y que lo enterraran con sus padres. Comió y bebió con alegría. Luego cubrió su rostro y murió. Sus hijos hicieron todo lo que les ordenó Neftalí, su padre.